mal administrado, por lo tanto equivocado, un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. El triunfo de Lula da Silva en Brasil genera impactos en América Latina, en virtud de que actualmente se dice que el mapa de nuestro continente, dejando por supuesto a un lado a los Estados Unidos, a Canadá prácticamente se ha tenido de rojo. Vamos a analizar estos temas con el analista político César Febres Cordero. Gracias por estar con nosotros. ¿Hay expectativas de que con la presencia de Lula se fortalezca el socialismo del siglo XXI o simplemente van a seguir las cosas como están actualmente? Bueno, yo siento que Lula da Silva es una victoria de la izquierda. Él regresa, pero no regresamos al mismo socialismo del siglo XXI. Han cambiado de marca, de hecho, ahora son el Grupo de Puebla, la Internacional Progresista, van con distintos tonos, aunque con políticas un poco parecidas. Pero decir que Latinoamérica se ha teñido de rojo puede ser un poco adelantado. La izquierda de Chile se mantiene débil con Boric, es una más moderada, es una que se niega a acercarse a Rusia, una que se muestra disponible a la hora de abrirse a la moderación, a la derecha, que critica a otros gobiernos de izquierda que juzga autoritarios. O tienes a la izquierda aún más débil del Perú, de Pedro Castillo, que no se alinea tanto con el resto de este grupo. Siento que también tienen a algunos que llaman centristas, pero que no lo son. El caso, por ejemplo, de El Salvador con Bukele. Y también está el famoso péndulo, ¿no? En su momento, hace unos años decían la derecha arrasa con Latinoamérica y no es la verdad. Ahora, por el momento, gana la izquierda, pero podemos ver que en Argentina, por ejemplo, eso va a cambiar pronto. Es importante lo que usted señala, porque podemos afirmar que hay naciones en donde ha funcionado la política de Estado. Esto es, se marcaron líneas maestras y han sido respetadas por los mandatarios de diferentes signos que llegan a los gobiernos. El caso del Perú es muy llamativo. Cuando llegó Ollanta Humala se pensaba que iba a ser un gobierno chavista por el apoyo que tuvo en la primera elección. No fue así, tampoco lo es con Castillo en la actualidad. Él tiene problemas con la justicia, pero la economía sigue adelante. Y el caso de Brasil es algo similar, no cambia mucho con Fernando Henrique Cardoso, con la presencia de Bolsonaro y por supuesto en los dos mandatos anteriores del presidente Lula da Silva. Eso es muy importante resaltar. Y vamos a ver a qué gobierno asume Lula da Silva. Va a tener un Congreso que es de mayoría de centro hacia la derecha, aunque muchos de estos partidos son del famoso centrado, el centrazo, que son partidos, de nuevo, del centro para la derecha, pero que han dialogado y han trabajado y han aceptado cargos con Lula, con Dilma, con Temer y con Bolsonaro. Ellos simplemente piden cargos, piden presupuesto, piden acuerdos y se integran y forman nuevas mayorías. Sin embargo, esto significa que va a tener que ceder Lula da Silva. Y no viene con la fuerza que tenía cuando era más joven, cuando recién entraba al poder. Tampoco viene con el boom de los commodities que de alguna época acompañó al gobierno del PT, el Partido de los Trabajadores. Más bien ahora entra un escenario de recesión, de una posible recesión mundial, donde se va secando el dinero, suben las tasas de interés, las economías se ponen lentas. Lula no va a poder gobernar como gobernó en su momento. No veremos, creo yo, un gobierno radical en ese sentido. Otra cosa, no se han dado muchas informaciones a nivel internacional, en el país tampoco, sobre la realidad del manejo económico de Bolsonaro en los últimos tiempos. Ha logrado neutralizar, por ejemplo, un proceso inflacionario. Se anticipó a decisiones que tomaron en Europa y en los Estados Unidos. El nivel de crecimiento ha sido importante. No es que ha estado haciendo las cosas mal. Por lo tanto, el ingreso de Lula el 1 de enero del 2023 al gobierno puede establecer diferencias inmediatamente. Y en Brasil, bueno, cuando se prende la llama en
en el ámbito legislativo puede pasar cualquier cosa. Bueno, Lula tiene un legado a su haber también. Bajo su mandato, del 2003 al 2010, si mal no recuerdo, Sí. se redujo bastante la desigualdad, se redujeron los niveles de pobreza. Sí, cambiaban un poquito las estadísticas, cómo definirla, pero se redujo la pobreza, hubo un crecimiento importante del PIB. Las condiciones económicas globales y regionales, por supuesto que se lo permitieron, pero fue un éxito de Lula. Yo creo que de los que gobiernos de izquierda, los modelos que más funcionaron fueron el brasileño y el boliviano hasta cierto punto, con sus errores y sus limitaciones. Entonces, eso lo ayuda a Lula da Silva. Ahora, la crítica a Bolsonaro más viene por otros temas. La guerra cultural, las acusaciones también, como las tuvo Lula, él ha tenido de corrupción, de intervención en el Estado, en las instituciones, y el manejo La de participación militar, la pandemia, Así es. el tema de la De hecho, Amazonía. la pelea con Sergio Moro, que esto es lo interesante, pues uno de los jueces que condenó a Lula, que luego terminó ministro de Bolsonaro y que luego salió del gobierno de Bolsonaro porque... Y fue candidato Así es, inicialmente, y entró- luego se retiró. Y se retiró y ahorita entró de senador. Volvieron a acercar con Bolsonaro, pero su pelea en parte fue porque Bolsonaro quería que eche a autoridades de seguridad que estaban siguiéndole los pasos a uno de los hijos de Bolsonaro, ¿no? Pero bueno, esas son las mañas de la política en Brasil. Es importante establecer una relación con América Latina, además por la trascendencia que tiene este país. Estuvo ubicado como octava, novena economía del mundo. Actualmente está entre las 15 más importantes, pero es un país muy poderoso, no solamente por la cantidad de habitantes que tiene, 215 millones de habitantes, 8 millones y medio de kilómetros cuadrados, no, que es un gran productor de cereales. Básicamente se dice que es el que alimenta al mundo. Y también combustibles alternativos, entre otras cosas. Lula ahorita lo Que que empezó quiere... hace mucho tiempo atrás, Así con el es. alcohol. Lula quiere reindustrializar el Brasil. Gran reto, pero creo que no es tan difícil, mucho menos difícil lo que sería, por ejemplo, la reindustrialización de Estados Unidos, que querían tanto Trump como Biden, y que con el precio, el costo que tiene el trabajo allá no es tan viable, ¿no? El offshore, se llevan simplemente a las industrias a otras partes del mundo. Brasil tiene esos retos económicos, pero hay que recordar, Lula asume en un mal momento globalmente. Suben los precios de energía, suben los precios de los alimentos, suben las tasas de interés. Hacia eso va Lula da Silva y va a ser complicado. Y continúa la guerra en Rusia-Ucrania, y Brasil es uno de los grandes importadores de todos estos insumos y fertilizantes, precisamente para la producción que ellos tienen. Sería fatal si no llegara aquello. Como nosotros llevamos las malas noticias, Rusia se retira del acuerdo que tenía para garantizar las exportaciones por el Mar Negro con Así Ucrania, es. entre otras cosas de grano y de fertilizantes. Esto era con garantía de Naciones Unidas de Turquía, pero lo hacen en represalia por los ataques de Ucrania que han hecho detrás de las líneas de combate, sobre todo en Y Crimea. han cerrado ese corredor marítimo Pero por la que estaban saliendo exportaciones a África especialmente. Y ahí se recrudece la crisis alimentaria. Y ahí se recrudece el problema de la inflación, ahí empeora. O sea, eso es uno de los retos que enfrentan los gobiernos del mundo, y entre esos Lula, pero que es un Lula experimentado, no es un presidente novato. Sin duda. Ahora, con respecto a estas corporaciones o grandes grupos de países, es indudable que a él le debe primero llevar la mayor de las atenciones el caso del Mercosur, porque además ellos tienen en ciernes un acuerdo con la Unión Europea, que no lo han logrado hasta el momento. Pero entrar de lleno a decir vamos nuevamente a conformar la UNASUR, este grupo que fue absolutamente ideológico, que no aportó en lo absoluto, y también fortalecer la CELAC. Recordemos que Brasil no es parte de la CELAC en la actualidad. La CELAC es el grupo de países, igual que la OEA, sin Canadá y sin Estados Unidos. Si se va por esa línea, estaría privilegiando en el continente el tema ideológico y no en la práctica lo que desearíamos: unidad entre potencias económicas de Latinoamérica. Bueno, Lula es sin duda parte de la agrupación. No va a ser tan crítico y nunca ha sido tan crítico como otros izquierdistas del tipo de Boric. Lula va a alinear a su país más a la izquierda. Lula fue uno de los que impulsó los BRICS, ¿no? Brasil, Sudáfrica, Rusia. Primero los BRIC, ¿no? Ajá. Brasil, Rusia, China, India, y luego se incorporó Sudáfrica posteriormente, ¿no? Pero miremos cómo veamos cómo Lula fue el candidato internacional y la presión que ha habido para garantizar de que se reconozca el resultado legítimo de las elecciones.
¿Por qué había tanto apoyo internacional a Lula? Porque, por ejemplo, está el tema de Mercosur. Está paralizado el acuerdo por la presión, sí, de los agricultores europeos, pero también por la presión de grupos ambientalistas. Y Bolsonaro, con su explotación descontrolada de los campos y de la Amazonía, no daba las condiciones para que se acepte políticamente el acuerdo con Mercosur, siendo Brasil el socio más importante con la Unión Europea. Bolsonaro era uno de los elementos de parálisis. Bolsonaro sí, occidental, Bolsonaro no muy amigo de Rusia, pero Bolsonaro al final de esas derechas trompistas que rompían un poco con el modelo multilateralista de las democracias liberales. Lula es un poco más de estabilidad. Lula es un presidente de izquierdas que se puede acoplar más. Y yo creo que por eso vamos a ver un viraje hacia la izquierda, pero no va a ser total y probablemente va a ser más conveniente para los intereses de potencias extranjeras y de los mercados internacionales. Alberto Fernández, presidente de Argentina, voló hacia San Paulo y tuvo una reunión, abrazos. Por supuesto, las imágenes demostraban su hermandad con Lula da Silva. Lo importante, reitero, que a futuro este país tan trascendente en el mundo y por supuesto en nuestro continente, no se convierta en ese padrino de quienes hacen malas cosas. En el pasado Lula sí santificó a Chávez, por supuesto a Maduro y a los otros tiranos de América Latina. Él no hace esas cosas dentro de su geografía, pero en cambio da pie a que esto vaya creciendo. Ojalá que en esta ocasión, en la madurez y en los 77 años, tenga un comportamiento diferente. Lula al final es un político. La política es arte y la política es ética. Y algunos le dan más énfasis al arte de hacer las cosas para que lleguen a ciertos objetivos, cumplir, vencer, ganar, tomar el poder, buscando una agenda, buscando un cargo. Yo creo que Lula va más en ese sentido. Es un político que ha llegado donde ha llegado porque sabe que necesita apoyo internacional, sabe que necesita unificar a la izquierda y sí, pelea con estos presidentes, puede dividir a la izquierda dentro de su país, afectando bastante su estabilidad, afectando la posibilidad de tener una mayoría en el legislativo o apoyos de distintos partidos en las elecciones claves y no alcanzar a tener una proyección de poder e influencia de Brasil como el país más importante de la región. Si tiene que apoyar a presidentes que en lo personal pueda considerar en privado corruptos, lo va a hacer, porque ese es el estilo de gobernar de Lula da Silva. Le agradecemos por haber participado en este análisis de aproximadamente 13-14 minutos, pero profundo. Muy amable. Muchas gracias. Amigos, vamos a hacer una pausa comercial. Retornamos inmediatamente. Estará el ingeniero Sergio Flores. Él fue rector de la Politécnica del Litoral. Vamos a hablar de las zonas especiales de desarrollo económico, sedes, lo que a futuro se esperaría sean, por ejemplo, estos sectores en donde se pueden hacer maquilas y se puede generar mano de obra y realizar grandes exportaciones. Vamos a la pausa, retornamos. Inicio de espacio publicitario. La Alcaldía informa que podrás acceder a todos los servicios del Hospital Bicentenario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí también podrás acceder a los servicios de Unidad de Enfermedades Infecciosas, Tomografía, Rayos X, Salud Mental, Fisioterapia. Trabajamos de corazón. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3216. CNE, elecciones 2023. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, cada misión en cada rincón. Nuestro segundo invitado es el ingeniero Sergio Flores. Él fue rector de la Politécnica del Litoral. Actualmente es presidente de SEDE, Zona Especial de Desarrollo Económico, Guayaquil. Vamos a hablar sobre lo que debe ser el desarrollo de un país. Actualmente quiero que nos haga referencia al índice de complejidad económica. ¿Qué significa esta calificación mundial que sigue precisamente el desempeño de los países? ¿En qué lugar está el Ecuador en este índice de complejidad económica? Gracias, Fernando. El índice de complejidad económica mide el desarrollo de los países. Esto es una correlación entre este índice de complejidad desarrollado por Harvard y el desarrollo y el Producto Interno Bruto de los países.
Dentro de este índice de complejidad económica, tenemos nosotros que Ecuador está en el puesto 119 entre 133 países. Y la temática es que ese índice de complejidad económica para Ecuador ha venido disminuyendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos exportando productos con tecnología, porque los productos nuestros son básicamente agrícolas y no ha habido diversificación en las exportaciones. Del análisis que se ha hecho en los últimos 25 años, no ha habido esta diversificación que se requiere y que todo país que se está desarrollando requiere tener. Porque hay que decir que el Ecuador tiene productos centenarios en el caso del banano, menos de 100 años en el caso del camarón, pero ya estamos bordeando los 50 años desde que se empezó el desarrollo camaronero. Entonces, usted ha dicho, el índice de complejidad económica tiene una correlación muy directa con el Producto Interno Bruto y el desarrollo de una nación. Nos hace falta muchísimo a los ecuatorianos, pero ¿qué país es ejemplar en esto, por ejemplo? Bueno, hay varios países, podemos citar Finlandia, pero cuando uno dice, bueno, lo que pasa es que los países son muy grandes, cojamos como ejemplo Singapur. Singapur es un país pequeño, muy pequeño, sin embargo tiene una complejidad económica, un índice de complejidad muy alto. Y si vemos el Producto Interno Bruto per cápita de Singapur es arriba de los $56.000. De ingreso per cápita anual, o sea, el sueldo para una persona puede llegar, más bien dicho, la base es más o menos $53.000. Ahí está establecido el desarrollo, promedio, claro. De promedio, indudablemente. Y el índice de complejidad de ellos es de 5. Está en el rango 5, nosotros estamos en el rango 119. Sobre nosotros, en este índice de complejidad, está Perú, está Colombia, está Costa Rica, está Bolivia. Es decir, no tenemos nosotros un modelo de desarrollo que nos asegure un futuro. Y yo creo que eso es importantísimo. ¿Por qué Costa Rica, por ejemplo, hace mucho tiempo atrás, estamos hablando ya de 25 años, por ejemplo, entró a producir tecnología en Costa Rica? Claro, Chips. Costa Rica empezó hace mucho tiempo, empezó casualmente con Intel. Intel fue una empresa que entró en Costa Rica y al entrar Intel en Costa Rica entraron toda otra serie de empresas y se formó un clúster tecnológico. Ese clúster, si examinamos Costa Rica, ese clúster tecnológico, en el momento que el valor de la materia prima cayó en Costa Rica, las exportaciones tecnológicas, los productos tecnológicos hicieron que el Producto Interno Bruto de Costa Rica se mantenga. Es decir, ese fue el colchón que se usó en Costa Rica. Eso fue algo bien interesante y para eso Costa Rica tuvo que modificar su enseñanza tecnológica, adaptarla a lo que se requería. Tuvo que modificar la frecuencia de los vuelos para poder exportar. Es decir, una serie de temáticas. Y ese es un tema que muchos países lo vienen haciendo en base a una estrategia en base de desarrollo, porque uno tiene que tener una estrategia, esto no es accidente, uno tiene que planificar. Estamos hablando de una agenda de país, una agenda de desarrollo con miras al futuro. Y por poner otro ejemplo más cercano, Colombia ahorita es uno de los países líderes en salud en América Latina. Cuando usted tiene una enfermedad cardíaca grave, ya no se va a los Estados Unidos si no tiene fondos. ¿Qué busca? Busca Bucaramanga. Bucaramanga, esta ciudad que está al norte, cerca a Venezuela, que se ha convertido en un receptor de personas que van a hacerse atender. Pero eso no es accidente, eso es planificación, eso es trabajo. Es decir, ese es un plan de decir vamos a llegar acá y vamos a planificar para llegar acá. Nosotros tenemos que tener un plan de desarrollo. ¿Dónde queremos estar en el año 2050? ¿Y cómo vamos a llegar al año 2050? Y la única manera de llegar es a través de innovación. En este siglo no hay otro mecanismo sino innovación, transferencia tecnológica,
innovación incremental, innovación disruptiva. Son los caminos que uno tiene que hacer para llegar allá. Y detrás como base de esto, como base de la innovación, tenemos dos temas importantísimos, que es el tema de nutrición infantil y el otro, educación de calidad. Y quiero enfatizar en calidad, porque la única manera de desarrollarse un país es con educación de calidad. Cuando le preguntaron a la ministra finlandesa cuál era el éxito del desarrollo de Finlandia, y dijo educación de calidad. Entonces usted lo que requiere es educación y educación. Andrés Oppenheimer, ese destacado periodista de la CNN, relataba, él está muy dedicado a todo lo que tiene que ver la educación como la base del desarrollo. Decía y comentaba acerca de estos testimonios, es que todos indiscutiblemente expresan que la base del desarrollo por la que han llegado estas naciones, muchas pequeñas, otras muy grandes, pero que hace 50 años eran algo similar al Ecuador, en la actualidad son grandes potencias del mundo en base a la educación. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. La alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital. Si eres estudiante de primero de bachillerato, 10º y 9º año de colegio fiscal o fiscomisional, ingresa a www.generaciondigitalgye.com y regístrate para que puedas acceder a una de las tablets que la alcaldía te obsequiará para que estudies y te conectes al futuro. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3219, CNE, elecciones 2023. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Hace pocos días, en el discurso de Lula da Silva, cuando ganó las elecciones, él hacía referencia, entre tantos otros temas, a que iba a buscar cómo exportar más tecnología desde Brasil, una nación que además produce, por ejemplo, en la línea aeronáutica, tanto para lo comercial como para aviones de guerra, pero también están construyendo un submarino nuclear, un país que tiene gran tecnología, pero decía, tenemos que enfocarnos en esa línea. El Ecuador, que apenas vive de estos productos tradicionales ganadores históricos, como el banano, que ahora ha sido rebasado, por ejemplo, por la minería en cuanto a nivel de exportaciones cuantificadas en dólares. Entonces estamos viendo que si seguimos de esta forma no vamos a lograr el desarrollo. ¿Cómo dar el primer paso? Usted es presidente de esta zona especial de desarrollo que está vigente en la ciudad de Guayaquil. En el campus de la Politécnica hay innovación, pero ¿cuáles serían los pasos para lograr que nuestro país sea como otros, en donde se pueda repartir riqueza en el futuro? Mira, yo creo que hay varios temas. Antes de entrar a hablar de la sede, primero un país tiene que tener una visión. Si un país no tiene una visión de futuro, es muy difícil construir el sendero. Entonces, primero hay que tener una visión. Segundo, hay que entender que en esa visión tiene que trabajar la triple hélice. En esa visión tiene que estar el sector académico, tiene que estar el sector productivo, la sociedad, y tiene que estar el gobierno con sus políticas. Entonces, es un trabajo en conjunto. Y muchas veces, una de las maneras de hacer todo esto es de hacer proyectos emblemáticos, proyectos grandes, que unan y contribuyan al desarrollo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es en Estados Unidos fue el proyecto de ir a la Luna, que lo lanzó Kennedy. Cuando Kennedy lanza el proyecto para ir a la Luna, para ganarle a los rusos, entonces no importa el presupuesto, no importa cuánto cuesta, pero hay que llegar a la Luna primero. Estamos hablando de 60 años atrás. 60 años. Entonces, ese proyecto, ¿qué es lo que hace? Ese proyecto contribuye al desarrollo de empresas del Estado, contribuye al desarrollo de empresas privadas,
contribuyó al desarrollo de las universidades en investigación. Es decir, tuvo los efectos colaterales de una serie de bienes y servicios que salieron de este desarrollo para llegar a la Luna. Entonces, ese fue el proyecto que unió y desarrolló. Entonces, uno busca proyectos emblemáticos. Por ejemplo, si de repente en este país nos iluminamos y decimos, vamos a hacer un tren de alta velocidad Guayaquil-Quito, como un proyecto emblemático, ahí va a haber un desarrollo general de todas las áreas y de todos los sectores. Entonces, pero con una visión complementaria, no solamente con esta idea loca de personas que dicen vamos a hacer un tren y bueno, ¿y qué vamos a hacer con el tren? No se ha hablado de desarrollar, por ejemplo, los campos y las áreas o buscar nuevos productos que sean para exportación. Tiene que ser con una visión, con desarrollo tecnológico, y el gobierno tiene que aprender a hacer contratos adecuados con el sector productivo, con el sector privado, tiene que aprender a negociar, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de todo este esquema, dentro de todos estos modelos, hay el asunto de crear ecosistemas que apoyen a la innovación, que apoyen al desarrollo, que apoyen a la transferencia tecnológica. Y estas son las sedes, las zonas especiales de desarrollo económico. ¿Ya? Que existe una en la Politécnica del Litoral. Existe una. ¿Y qué ha hecho hasta el momento, en los años que está vigente la ley? Existen algunas que todavía no operan o están empezando a operar, como por ejemplo la de DP World, la de Contecon, la de en Quito, la del puerto, del aeropuerto. El tema allí es tener claro cuáles son los incentivos, entender que estos ecosistemas pueden estar orientados a crecimiento desde el punto de vista industrial o al desarrollo desde el punto de vista de innovación y transferencia tecnológica, ¿verdad? ¿Como espacios son zonas francas? Como espacios son zonas aduaneras. El término general, y aquí vienen las confusiones, el término general en el mundo son zonas especiales económicas. Dentro de estas zonas especiales económicas podemos tener zonas especiales de desarrollo económico, que son las sedes, podemos tener zonas francas que usualmente son para reexportación y maquila, podemos tener parques tecnológicos, podemos tener una serie de modelos y de esquemas. El asunto es estar claro qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestra visión de desarrollo, cuáles son los ecosistemas que queremos formar para empujar la innovación, porque sin innovación no hay desarrollo. Eso hay que estar claros. ¿Cómo empujamos? ¿Cómo creamos estos ecosistemas? ¿Cómo creamos dentro de estos ecosistemas las sedes? ¿Cómo creamos las incubadoras? ¿Cómo creamos las aceleradoras de tecnología? ¿Y cómo creamos investigación? Porque no puede haber innovación si no hay investigación. ¿Cómo creamos investigación dentro de las universidades? Investigación sostenible, consistente, a nivel de país, y cómo le damos la prioridad a todas estas temáticas, porque uno puede hablar de todo esto, pero si no está en el presupuesto es demagogia. Índice de complejidad económica, parecería una frase, pero no, recoge precisamente lo que pragmáticamente han hecho esos países que marcan un norte. El nuestro no. En el nuestro nos pasamos discutiendo sobre absurdos incluso. Lo insospechado ocurre en el Ecuador, actualmente también, y en el pasado igual. Si no entramos a pensar en estos propósitos fundamentales de crear una agenda país, entonces no podremos dar un paso adelante y seguiremos en este índice y en otros entre los últimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Habrá momento para ampliar estas explicaciones muy llamativas que en la práctica pueden cambiar a nuestra sociedad en el bienestar. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. En el espacio, reitero, Fernando Aguayo América. Verdaderamente cuando uno se encuentra pero muy mal administrado, por lo tanto equivocado, un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general.